Hay un asunto interesante, pues lo voy a mencionar ahorita para no tocarlo más adelante, y es que en el capítulo, en algunas Biblias, si ustedes algunos revisan y comparan Biblias, el verso 36 se omite en algunas Biblias. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, también pueden chequear las notas que haya del verso 36 del capítulo 17. Básicamente es de lo que se ha hablado en otros webinars y tiene que ver con la base textual, es decir, los manuscritos que se utilizan como base principal para la traducción de estos capítulos. Yo tengo aquí un corte del texto griego de ese pasaje, del verso, y ustedes observan que del verso 35, aún en la impresión del texto griego de estas Biblias, la Biblia que se publica por la Sociedad Bíblica Unida, por ejemplo, ¿verdad? Y otros textos griegos, se salta del 35 al 37, la numeración. Y hay una serie de símbolos y una serie de cosas que no tenemos hoy el tiempo suficiente para poderlos abordar, pero quiero que pongamos atención en ese simbolito que aparece ahí, que es como una T chiquita, una T chiquitita, y todos esos símbolos nos orientan hacia algo que está al pie del texto griego, que tiene las notas, el texto crítico se conoce, o del texto crítico del griego del Nuevo Testamento, y hay anotaciones, hay una anotación. Aquí aparece el verso 36 y hay una serie de simbologías y una serie de cosas que se refiere también a los manuscritos, a los textos que dan testimonio en cuáles manuscritos aparece y en cuáles manuscritos no aparece. El texto, el versículo 36 no aparece en los manuscritos principales, son los, digamos, de mayor autoridad, y aparece en otras versiones y otros manuscritos más tardíos, y eso hace que las versiones recientes pongan una nota o lo retiren totalmente, ¿no? Y si no tenemos una Biblia de estudio, entonces solo vamos a notar en la lectura, al comparar, que no está el verso 36. Incluso algunas Biblias ponen texto omitido en esa parte, ¿no? Y tiene una razón de ser. Es precisamente este tema de la base textual que se está usando para los textos, ¿no? En la clasificación de las notas textuales de la Sociedad Bíblica Unida, tiene clasificación A. Eso significa que indiscutiblemente ese texto no está en los manuscritos principales y entonces de las Biblias, digamos, de las Biblias que están basadas en este texto crítico, se ha retirado ese versículo o se coloca una nota, se le coloca una nota para saber del versículo. Las Biblias que mantienen el verso 36, ¿por qué lo siguen manteniendo si ya se sabe que en los manuscritos, digamos, más reconocidos y más tempranos no aparece ese texto? Ok, básicamente el criterio ha sido como mantener la tradición de las Biblias que ya han tenido una primera revisión o una primera publicación y luego se hace una revisión y luego otra revisión y así. Y entonces, en la mayoría de estas Biblias que tienen varias revisiones, este tipo de eventos se mantienen y lo que se hace es que se les coloca una nota, una notita. Pueden revisar la Reina Valera contemporánea, podrían revisar otras Biblias que traen, Biblias de estudio que traigan una anotación y explican algo del por qué ese versículo 36 aparece en unas y en otras no aparece.